El Ser 1, Planeta 3, Los Guardianes de Terra, Capítulo 1, Dimensión Sublime, Parte 2. A pesar de todos los cuidados extremos que Luzbel y su grupo tomaron para no contaminarse con la energía del planeta, sucedió lo inevitable. Los voluntarios se contaminaron y sus energías pensamientos comenzaron poco a poco a perder la secuencia y correlación matemática. Esa pérdida era muy lenta y sutil, mas la gravedad era suficiente para considerarse aislados del universo. La Confederación Cósmica fue comunicada y ellos inmediatamente prohibieron el regreso de Luzbel y su grupo a Morlem hasta que estuvieran totalmente curados y pudiesen recuperar la secuencia de sus energías pensamientos. La Confederación Cósmica decidió también poner en cuarentena al planeta Satien, aislándolo de cualquier interferencia o acercamiento con otros planetas o naves que pudieran contaminarse. E inmediatamente colocaron alrededor del planeta una malla etérea para evitar que las energías pensamientos se expandieran por el cosmos. Luzbel y su grupo se encontraron atrapados en un planeta enfermo, sin poder regresar a su planeta de origen y, sobre todo, contaminados por una energía densa, electrificada, y sin saber las consecuencias y efectos colaterales que ésta produciría en ellos. Los voluntarios y los representantes científicos unieron todos sus esfuerzos para descubrir una cura radical para el planeta, los seres y los ayaplianos, pero no la consiguieron. La enfermedad se transmitía de generación en generación. Las energías se transformaban y se adaptaban, se camuflaban y se escondían tan bien que era imposible combatirlas. Surgió, por primera vez en el universo creado, un gen extraño que no se conocía en ninguna realidad del cosmos. A ese gen le dieron el nombre de virus. Notaron que el virus se alojaba en las energías pensamientos y desde ahí producía en las mentes de los seres irritabilidad, angustia, estrés, miedo, violencia, ansiedad, rabia, olvido, distorsión y más. Conforme avanzaba la enfermedad, los síntomas se agravaban y las personas llegaban al aniquilamiento de sí mismos o de los otros. Luego, los síntomas se acentuaban y se desarrollaban, y adquirían nuevas características que se adaptaban y alojaban en el carácter y en la personalidad del individuo. Se arraigaban tanto en la mente de los seres que al final ellos lo caracterizaban como aprendizaje, adaptación, desarrollo, adolescencia, etapas, crecimiento, evolución, problemas psicológicos y más. Los habitantes de Satien, al no saber lidiar con ese virus, trataron de curarlo a través de su propia inexperiencia, ignorancia y falta de conocimiento. Para ello inventaban soluciones inútiles para cada característica anómala y creaban curaciones de fantasía, pero sin llegar a ninguna conclusión ni entendimiento. Una de esas curaciones, que les producía bienestar y tranquilidad, era la acumulación de bienes materiales. Luzbel y su grupo observaban y estudiaban el comportamiento descontrolado de los seres de Satien, y tras exhaustivos y profundos análisis, llegaron al resultado siguiente. El virus que estaba atacando al planeta Satien y a los seres que lo habitaban era una metamorfosis adaptada de las energías ideas que ya habían atacado anteriormente a las realidades superiores. La mutación de esta energía virus, antes llamada intelectualidad, fue bautizada con el nombre virus ambición. Comprendieron también que el virus no podía ser contrarrestado solo con el conocimiento. Era tan fuerte y tan adaptable que había solo una forma de acabar con él, creando dentro de sus cerebros energías pensamientos contrarias a ese virus. El antídoto se llamaba renuncia. Solo a través de ese antihistamínico pudieron controlar la enfermedad y la mutación del virus. Los científicos observaron también que las energías pensamientos de los seres de Satien eran de color ámbar oscuro. Su frecuencia, vibración y ritmo eran distorsionados, y emitían sonidos bajos que no mantenían una frecuencia estable ni rítmica. El color ámbar oscuro generó la palabra ambición. Significaba acción del ámbar. Este color no existía en el cosmos. Fue descubierto en el planeta Satien. Al estar las energías pensamientos oscuras y no de su color natural, el cerebro neutralizó los colores universales. Se había ocasionado por la ionización y electricidad del ambiente. Se convirtieron en cristales quemados, y al hacerlo, no permitían la absorción de energías pensamientos cósmicas. Por este motivo el planeta y los seres de Satien no conseguían captar la energía universal ni nutrirse de ella. La renuncia o mejor dicho, el antihistamínico aclaraba los cristales y hacía que el color ámbar regresara a su estado natural.
Amarillo claro. Cuando se aclaraban los cristales, la luz que pasaba a través de ellos los pulía y, al hacerlo, la comunicación cósmica se efectuaba con toda nitidez y claridad. Pero para realizar ese proceso primero debían curarse a sí mismos, para después curar al planeta. Veamos el significado de la palabra ámbar. Ámbar, fue Tales quien descubrió las propiedades magnéticas del ámbar. El ámbar amarillo se llama en griego electrón, nombre del cual deriva la palabra electricidad. El ámbar representa el hilo psíquico que une la energía individual a la energía cósmica. Simboliza la atracción solar, espiritual y divina. La ionización y la carga desmesurada de electricidad activaron energías dormidas que el planeta y los habitantes de Satien habían heredado de los ancestrales mundos superiores. A pesar de que se creía que esas energías pensamientos intelectuales habían sido erradicadas, no era cierto. Aún continuaban haciendo daño, de una forma o de otra. Desgraciadamente, el virus de la intelectualidad se modificó y se convirtió en ambición. Luzbel y su grupo llegaron también a conclusiones alarmantes, porque descubrieron que a pesar de que el planeta Satien había activado el gen de la intelectualidad y este se había transformado en el virus ambición, los seres pensamientos del planeta no eran conscientes de la distorsión. Actuaban, ignorantes, pensando que toda deficiencia era parte de su naturaleza imperfecta y, consecuentemente, natural. No tenían idea de lo que estaba aconteciendo en su atmósfera ni en su realidad. Luzbel sabía que, a pesar de ser ayaplianos, el virus ambición también los enfermaría, pero a diferencia de los habitantes de Satien, ellos estarían totalmente conscientes. Después de mucho esfuerzo, dedicación, estudio e investigación al respecto, los 22 representantes de sus respectivos gobiernos estaban totalmente preparados para realizar el trabajo que los voluntarios les encargaron. Regresaron a sus países como mensajeros de los ayaplianos, llenos de sabiduría y voluntad positiva de ayudar a su planeta y semejantes. Comunicaron a sus gobiernos el plan a efectuarse, mas como la enfermedad había hecho sucumbir a los habitantes de Satien, sucedió lo inevitable. Los intereses y el poder que el virus ambición había generado evitaron, anularon y escondieron cualquier vestigio del conocimiento que habían recibido. Los mensajeros se convirtieron en reos y víctimas de sus propios países y gobiernos. Los que se rehusaron a la manipulación de su conocimiento fueron eliminados, y aquellos que cooperaron fueron usados para beneficio de la tecnología, de la ciencia egoísta y de las religiones, exclusivamente para el dominio y el poder. Las religiones aprovecharon la oscuridad en que el conocimiento recibido se encontraba y distorsionaron muchas de las enseñanzas. Con ello la verdadera historia quedó sepultada en la ignorancia y en la maledicencia. El planeta Satien se hundió en el ostracismo de la malignidad, de la injusticia, de la falta de conciencia, moral y ética, de la manipulación, de la mentira, del poder y del virus ambición. Mientras tanto, Luzbel y su grupo luchaban para contrarrestar el avance de la enfermedad, que se iba apoderando de ellos poco a poco. Mantuvieron la nave laboratorio en el Polo Sur, hasta que un día, cansados y desnutridos del alimento que es el conocimiento, separados de su origen y de su planeta, decidieron presentarse ante los seres de Satien. Pensaron que tal vez con su presencia y el contacto directo con los seres del planeta conseguirían la cura de la enfermedad. Hasta el momento ellos habían podido controlarla, mas no erradicarla. Los seres del planeta la generaban y la alimentaban, y mientras no comprendiesen que tenían que trabajar conjuntamente, jamás lograrían curarla. Luzbel y su grupo comprendieron también que no podrían regresar a Morlem. Estaban contaminados. Sus destinos estaban trazados. A pesar de saberlo, se mantenían firmes en su deseo de ayudar al planeta, costara lo que costara. Mientras el conocimiento, entendimiento y amor los acompañasen, ellos ayudarían y lucharían para conseguirlo. En el transcurso de la evolución, el planeta Satien consiguió lentamente desarrollarse. Ayudados por los conocimientos robados de los mensajeros, pudieron avanzar en la ciencia y tecnología. Los recuerdos de contactos extraterrestres se encontraban perdidos en las mentes. Solo algunos seres conservaban, a través de las transmisiones de boca a boca, informaciones más claras de esas épocas donde los mensajeros transmitían el conocimiento dado por los ayaplianos. La oscuridad reinaba en el planeta.
Aquellos que estaban más despiertos pasaban de alguna forma a sus descendientes el conocimiento ayapliano, mas al pasar de boca en boca, este también iba perdiendo su veracidad. Reunidos en la nave laboratorio, los voluntarios idearon una nueva forma de contacto. Todos concordaron que era una idea extraordinaria y fue aprobada por el grupo. Comenzaron a trabajar en ella y, para poder realizarla, tuvieron que reactivar la técnica de los hologramas. Como ellos no podían presentarse personalmente a los seres de Satien, porque podían contaminarse más de lo que estaban, idearon hologramas de seres reptiloides que se ajustaban a las creencias religiosas. A través de esos hologramas impartirían un conocimiento muy simple, que se basaba en una figura central que infundiese respeto, paternidad, amor, dulzura, apoyo y, sobre todo, confiabilidad. Crearon entonces al Dios Padre, representado por la figura de un anciano benevolente y comprensivo que a veces se presentaba amoroso y a veces colérico, otras muy dulce o con mucha energía. Era la figura paternal que todos los seres de Satien necesitaban para apoyarse psicológicamente. Acompañaba a esta figura una creencia fundamental que se ajustaba al medio ambiente y que se basaba en normas y fundamentos de la sociedad planetaria de Satien. La figura holograma se aparecería a ciertos individuos escogidos quienes, al verla y conversar con ella, afirmarían con fe la existencia de un Dios superior. Esa fe y creencia haría que los seres de Satien levantasen sus miradas al universo y, a través de ello, comenzaran a elevar sus energías pensamientos. Ese Padre benevolente y amoroso les enseñaría paso a paso, y de forma muy simple, el conocimiento universal. Los voluntarios comprendían que el cerebro de los seres de Satien se encontraba en un estado retroactivo y que, para activarlo, tenían que infundir en sus vidas una creencia, algo nuevo que impactara y reactivara las energías dormidas, sobre todo para que los cristales pensamientos se actualizasen con nuevos datos y nuevas expectativas de vida y existencia. Crearon un nuevo concepto, una nueva oportunidad para los habitantes de Satien. A través de él, los seres adquirirían una conciencia mayor, global y cósmica. Crearon también un nuevo gen, llamado Factor X, la probabilidad, que lucharía contra el virus ambición. El nuevo concepto ofrecería a los seres de Satien recompensas a sus esfuerzos y a la renuncia de sus ambiciones. A través de esas regalías, los seres renunciarían a la posesión de los bienes materiales, porque su recompensa sería extraordinaria. Se les ofrecería el cielo y la vida eterna, y ese Padre amoroso y benevolente los estaría esperando para ofrecerles todo el oro y riquezas que merecían por sus buenas acciones. Luzbel y su grupo crearon y activaron el Factor X, la probabilidad, sin saber que en algún momento lo creado se voltearía contra el Creador. El Factor X revolucionó al planeta Satien, mas también lo hizo esclavo de una creencia. Esta, al principio, fue positiva, pero como siempre sucede, la creencia no los liberó porque fue impuesta por medio de la fe, el miedo y la obligación, y no por una fe en el conocimiento, el entendimiento y el amor universal. La buena intención de Luzbel y la creación del nuevo concepto no fueron comunicadas a la Confederación. Los voluntarios decidieron realizar este proyecto independientemente y por propia iniciativa. Gran equivocación. Con esa actitud rompieron los últimos lazos con su origen y con la comunicación telepática que aún conservaban con la jerarquía superior. Luzbel asumió toda la responsabilidad por la decisión. El plan estaba establecido y lo pondrían en práctica. Las apariciones de los hologramas fueron difundidas en el planeta entero e impactaron a la población a través del miedo y el temor. El nuevo concepto comenzó a grabarse en las mentes de los seres, y todos obedecían los preceptos sin cuestionarlos. El nuevo precepto funcionaba así. El Dios Padre, Creador y Hacedor, se había compadecido de ellos y había bajado al planeta para perdonarlos y prometerles la vida eterna junto a Él, pues eran sus hijos amados. Si se portaban conforme a los preceptos anunciados, entonces irían al cielo, a un paraíso prometido. Si se portaban mal y no obedecían los preceptos, entonces se quemarían en el infierno, la energía ámbar ionizada, donde se abrazarían en sus males y pecados. Luzbel, en medio de su enfermedad y contaminación, creó un concepto que se basó en el miedo, la ignorancia, la venganza y el premio. Creó el concepto fundado en su propia distorsión, puesto que todo lo creado era el reflejo de la enfermedad que los atacó, la ambición.
Los hologramas no solo sirvieron para transmitir conceptos sino también para controlar las mentes enfermas y dominar a las masas. Sobre todo Luzbel, a través de los hologramas, espió a los gobiernos y controló absolutamente todo el planeta Satien. Nada escapaba del dominio de Luzbel. Algunos gobiernos no fueron engañados, ya que ellos sabían de la existencia de los voluntarios en el Polo Sur. Pero, temerosos de la tecnología de los extraterrestres y del control que ellos mantenían en el planeta, tenían miedo de intervenir y enfrentarse a ellos. La buena intención enferma de Luzbel se convirtió en dominio, manipulación y control. A diferencia de los habitantes, quienes ignoraban su enfermedad, Luzbel estaba muy consciente de ella, porque todas sus acciones y pensamientos eran hechos con conocimiento de la causa y el efecto. Luzbel y su grupo estaban más enfermos que los propios seres de Satien. La Confederación Cósmica, enterada de todo lo que acontecía, cerró definitivamente cualquier posibilidad de regreso de Luzbel y su grupo. La malla etérea que había sido colocada alrededor del planeta fue reforzada para que las energías contaminadas no pudieran escapar. Así comenzó la verdadera degradación de los sentidos y la ambición tomó cuenta del planeta Satien. Luzbel y parte de su grupo cayeron en las profundidades de la enfermedad, engañaron, mintieron, corrompieron, abusaron y contaminaron en nombre del Dios Padre. Luzbel fue perdiendo el control de tanta mentira y manipulación. Los gobiernos habían aprovechado el miedo y temor de los seres y, a través de ese control de un sistema totalmente manipulado y dominado, surgieron nuevos líderes, los cuales gobernarían totalmente al planeta. Uno de los líderes más influyentes se llamaba Lucifer. Lucifer, uno de los grandes líderes y científicos del planeta Satien, gobernaba uno de los países más ricos y adelantados del planeta. Era uno de los descendientes directos de los 22 representantes mensajeros que se habían preparado con los voluntarios. A través de ese legado, él poseía toda la información científica y tecnológica de Luzbel. Estaba tan bien preparado como los mismos voluntarios, y sobre la base de toda la información que tenía, supo manipular a los otros gobiernos para mantenerlos bajo su dominio y totalmente esclavizados. Toda la tecnología heredada de los representantes Lucifer la había usado negativamente. Lucifer tenía el conocimiento de la ionización del planeta y, a través de la tecnología, creó satélites que controlaban la dirección de la electricidad, con lo que creó más miedo y temor entre los habitantes de Satien. Luzbel, al sentir que su dominio estaba disminuyendo, se unió a Lucifer para continuar con su campaña de dominio y manipulación. En el transcurso de los hechos, Luzbel y su grupo estaban sintiendo el peso de los años. Sabían que pronto se encontrarían frente a una realidad inevitable que ya no podrían controlar: el desencarne. No sabían a ciencia cierta si los cuerpos de los reptilianos servirían para que ellos pudiesen albergarse y continuar subsistiendo. A pesar de estar enfermas sus energías pensamientos, ellos habían conservado en la nave laboratorio sus cuerpos sanos y totalmente ayaplianos. La posibilidad de encarnarse en un cuerpo reptiliano se lograría solo si encontraban entre los reptilianos a seres que no estuvieran totalmente distorsionados y que, en medio del caos, hubieran conservado sus pensamientos en estado más auténtico y original. Para asegurar su subsistencia, buscaron y en lo alto de una montaña encontraron una casta de reptilianos que se había mantenido pura de corazón a pesar de la enfermedad. Sus energías pensamientos no se habían distorsionado totalmente, y por lo tanto eran los únicos que eran aptos para albergarlos. Estos seres fueron escogidos para albergar a los voluntarios, que se encarnarían en esa descendencia para formar un linaje extraterrestre, cuya dinastía redundaría en extraordinarios resultados futuros. Esos seres escogidos fueron contactados por los voluntarios, y entre ellos se creó una relación de mucha armonía y amor. Los seres reptilianos aceptaron albergar a los ayaplianos y ellos comenzaron a prepararlos para ese trabajo. Les transmitieron sus conocimientos universales y los adaptaron mentalmente para las próximas encarnaciones. Sus circuitos mentales fueron acondicionados y los genes hereditarios se acoplaron a esas transformaciones venideras. Fueron preparados 66 reptilianos. Cada uno albergaría a un voluntario, quien se reencarnaría siempre en la misma descendencia, para conservar las enseñanzas y recuerdos a través de todas sus generaciones.
Ellos se convirtieron en los guardianes y mensajeros de dicha sabiduría, y se les enseñó a usarla solo y exclusivamente para el bien de los seres de Satien y del planeta, jamás para beneficio propio. En el transcurso de la preparación, los reptilianos comenzaron a presentar activaciones cerebrales de alta frecuencia, que redundaron en fenómenos extrasensoriales. La mezcla de genes dio un resultado excelente y los seres se convirtieron en una especie privilegiada, con dones especiales que estaban fuera del alcance de la mayoría de los seres del planeta. Poco a poco, los voluntarios fueron desencarnando y albergándose en esos seres especiales reptilianos. Luzbel fue uno de los últimos en desencarnar y encarnar. Después de un tiempo los 66 voluntarios se encontraban en cuerpos reptilianos, dispuestos a continuar luchando y transmitiendo el conocimiento universal que ayudaría al planeta a salir de su densidad y de su enfermedad. La adaptación de los ayaplianos a los cuerpos reptilianos fue maravillosa y de resultados extraordinarios, tanto que su descendencia fue llamada hijos de los dioses. Al tener Lucifer los mismos conocimientos que los voluntarios, preparó también en su descendencia la vida eterna que lo albergaría. Lucifer había descubierto los secretos tecnológicos de la reencarnación y continuidad, que le permitiría tener siempre al planeta bajo su dominio y poder. La Confederación Cósmica observaba muy preocupada el desarrollo de los acontecimientos. La malla etérea que ellos habían colocado para prevenir la dispersión de la enfermedad estaba totalmente contaminada y no lograban ninguna comunicación con los voluntarios. El planeta se encontraba encapsulado y retroalimentado de sus propios pensamientos enfermos. Cuando Luzbel desencarnó y encarnó en la forma reptiliana, consolidó su supremacía, puesto que ya tenía la seguridad de que podría vivir eternamente en una forma que le permitiría moverse libremente y camuflarse entre los habitantes. Sería uno de ellos y ahora sí podría, junto con Lucifer, apoderarse del planeta entero. Luzbel engañó y traicionó a su grupo. Mientras los otros voluntarios luchaban para liberarse del yugo de la enfermedad, él manifestaba una ambición desmedida. En secreto había estado trabajando siempre con Lucifer, a quien daba todos los secretos de las investigaciones y descubrimientos. Luzbel sintió la libertad de su ambición y dio rienda suelta a todos sus deseos reprimidos de codicia y posesión. La unión de Luzbel y Lucifer agravó la situación para los seres y para el planeta Satien. El conocimiento universal fue totalmente usado para lo negativo de la creatividad. La semilla del mal se expandía y los seres de Satien nacían con un gen extra que los diferenciaba de la especie ayapliana. El virus ambición era tan fuerte que formó el factor X, la probabilidad. Este gen intervino en la estructura molecular y los cristales modificaron la estructura básica. Esto significó que sus energías pensamientos se unieron y amalgamaron en una sola estructura atómica. Se condensaron de tal forma que el pensamiento fue uno solo. Sus energías pensamientos se convirtieron en cristales isótopos. El funcionamiento cerebral no distinguía lo cierto de lo errado, lo bueno de lo malo. Los contrastes dejaron de existir. El ser de Satien unió sus pensamientos y formó uno solo, basado en un proceso colectivo del pensar. Se puede comparar este proceso al que ocurre con los insectos, que tienen cristales isótopos. Esto significa que la masa encefálica del insecto funciona eléctricamente por señales que activan movimientos en masa y colectivamente. Los insectos están unidos por ondas vibratorias que los impulsan genéticamente a reacciones sistemáticas para el bienestar de la colectividad. Podemos decir que esta energía pensamiento sería considerada, en el universo, como el grado más bajo del funcionamiento cerebral. El factor X, la probabilidad, no se ha mantenido con igual gradación a lo largo de la evolución. Se ha desarrollado y posee miles de grados que lo diferencian. Así, los seres de Satien llegaron a su mínima expresión cerebral y a su máxima expresión de la densidad. El cerebro del planeta Satien funcionaba según las directrices impuestas por Luzbel y Lucifer, dos fuerzas poderosas unidas que movían las energías pensamientos acordes con su propia conveniencia. Los voluntarios mensajeros que luchaban contra ese control colectivo tuvieron que huir a las montañas más altas y a las cavernas más profundas para poderse librar del dominio absoluto que reinaba en el planeta. Luzbel y Lucifer se autoproclamaron dioses y creadores del factor X, la probabilidad. El planeta y los seres de Satien estaban totalmente controlados por ellos.
Su ambición era tan grande que no solo querían adueñarse del planeta, sino que querían ser también reyes del universo. Mientras tanto, la malla alrededor del planeta los mantenía presos. Ni los hologramas podían traspasarla, estaban dentro de una cárcel. Los mundos superiores habían construido alrededor del planeta una malla etérea de forma triangular, hecha con energía. Ellos sabían que las energías pensamientos de los reptilianos no podrían pasar a través de ella, ya que sus energías eran rechazadas por el color, forma y el signo de la malla. Esta malla, en el transcurso de la evolución, se había endurecido, oscurecido, y se encontraba tan rígida como los pensamientos de los reptilianos. Si la malla continuaba como estaba, comenzaría primero a resquebrajarse, y por último explotaría, de manera que destruiría totalmente al planeta Satien y a otros aledaños. A pesar de que los mundos superiores la reforzaron para que se mantuviera estable y flexible, esta ya no respondía, pues el endurecimiento se encontraba demasiado avanzado y la malla no podía soportar más la fuerte densidad. Luzbel y Lucifer sabían del problema, y este estaba escapando de sus manos. Comenzaron entonces a idear una forma para escapar, con la idea de colonizar otros planetas y poder expandir su reinado por otros mundos y realidades. Las investigaciones secretas se abocaron a descubrir la forma de pasar a través de la malla. Luzbel había conservado los cristales ayaplianos, los cuales eran redondos. Lucifer había depurado sus cristales sobre la base de tecnología y los seres del planeta eran isótopos. Formaban una sola conciencia y una identidad. Se hicieron investigaciones profundas y exhaustivas, hasta que llegaron a la conclusión de que solo dos linajes podrían salir del planeta. El linaje Luzbel y el linaje Lucifer. Los demás estaban condenados a amalgamarse junto con el planeta. La condensación, la atmósfera y la electrificación eran tan grandes que el planeta había formado una bola de energía nuclear compacta y lista para estallar en cualquier momento, lo que causaría una catástrofe de grandes proporciones. La Confederación Cósmica sabía que, con esa explosión, el mal se esparciría en el universo. El virus ambición, sin control, atacaría y arrasaría con todo lo que se cruzara a su paso. La enfermedad crecería y se ramificaría. Luzbel y Lucifer crearon hologramas de sí mismos, transformando la energía redonda en triangular. Lo lograron juntando ambas energías. Formaron dos triángulos, que cruzaron entre sí, y al hacerlo se formó una estrella de 6 puntas. Un triángulo representaba la elevación y el otro la evolución. Al girar la estrella a una velocidad determinada, ésta redondeaba sus puntas, con lo que alteraba la vibración y la frecuencia. De esta manera la energía era atraída a otra realidad de existencia. La malla había sido creada triangularmente, lo que significaba que ninguna energía del planeta Satien podía traspasarla, porque las energías de los seres de Satien estaban deformadas y distorsionadas. Luzbel y Lucifer descubrieron la forma geométrica de la malla a través de investigaciones que se basaban en muchas experiencias matemáticas. Crearon hologramas con energía triangular, uno de los triángulos derecho y otro invertido, y al hacer girar la estrella pudieron pasar por el centro de la malla. Pasaron por el núcleo de la estrella. La Confederación Cósmica había invertido el triángulo con el único propósito de confundirlos y no dejarlos escapar, mas Luzbel y Lucifer lograron descifrar y encajar los triángulos de tal manera que crearon los hologramas perfectos para escapar. En esos hologramas imprimieron toda la esencia de sus vivencias con el objeto de prepararse para la fuga, que se realizaría cuando el planeta estuviera muy cerca de su aniquilamiento. La Confederación Cósmica tomó todas las providencias del caso. Al saber que el planeta explotaría, colocaron la malla etérea alrededor de cada habitante, para que el virus ambición no se expandiera más de lo pensado. A pesar de que todo estaba protegido, a través de cálculos muy precisos la Confederación Cósmica supo en qué lugar caerían los fragmentos después de la gran explosión. Estos fragmentos tendrían que ser clasificados y nuevamente protegidos con la malla etérea, porque en caso contrario, cada uno se convertiría en un nuevo planeta y contaminaría los planetas más cercanos. La Confederación no podía permitir que el virus se expandiese. Debía tomar todas las precauciones y cuidados. Por otro lado, la Confederación colocó una malla protectora reforzada que separaba la constelación Ursus de los mundos inferiores de energía densa. El diseño de la malla inicial fue totalmente modificado.
Ya no era un triángulo el que la protegía. La Confederación ideó una secuencia matemática diferente y creó muchas mallas que se colocarían una encima de la otra. La unión de la energía triangular de unas y cuadrangular de otras resultaría en un cubo, que para la matemática significa el resultado que se obtiene al multiplicar una cantidad 3 veces por sí misma, referido a la base de una potencia de exponente 3. Luzbel y Lucifer hicieron casi lo mismo. Marcaron al planeta en varios lugares y colocaron signos matemáticos para un futuro reconocimiento de los fragmentos. Ellos también habían ideado un plan matemático que les permitiría no solo el reconocimiento, sino la libertad de las energías pensamientos de Satien. El planeta Satien les pertenecía y ellos no lo iban a abandonar, y menos hacerlo parte de la Confederación. Luzbel y Lucifer estaban seguros y confiados de que, al explotar Satien, esto les proporcionaría la gran oportunidad de crecer y expandirse en el universo, porque formarían otros planetas, sistemas y constelaciones. De esta forma su reinado sería cada vez mayor. Ellos no sospechaban que la Confederación había tomado todas las precauciones para que ellos jamás pudiesen invadir al universo, y menos autoproclamarse dioses de esas realidades. Llegó el día esperado. El planeta Satien, totalmente ionizado y electrificado, explotó con tanta fuerza y violencia que sus fragmentos viajaron a velocidades increíbles y se esparcieron en la realidad inferior. Llegaron a lugares insospechados, nunca descubiertos ni estudiados. Los planetas cercanos se protegieron, pero durante mucho tiempo la radiación de esa energía dañina infectó las zonas aledañas, las cuales se mantuvieron por miles de millones de años en cuarentena. Satien, un planeta que había sido creado con tanto cuidado y donde la forma hombre se había desarrollado bajo la mirada de los mundos superiores, no existía. Pero su maldad estaba impregnada en cada uno de los fragmentos. La enfermedad estaba ramificada y el virus del factor X había llegado a las realidades más densas. Luzbel y Lucifer habían escapado ilesos de esa tremenda explosión. Sus hologramas vagaron también por miles de millones de años, en un tiempo inimaginable, hasta que encontraron algunos fragmentos de Satien. En el transcurso de la evolución los fragmentos se habían transformado en fuertes planetas que giraban alrededor de algún sol y se encontraban adaptados en sistemas más completos. Esos sistemas eran muy jóvenes y estaban en pleno proceso evolutivo. Fuego, gases y temperaturas altísimas envolvían todavía esa parte del universo inexplorado. Muchos fragmentos de Satien se hallaban en esa parte del universo. La Confederación Cósmica los había clasificado y les había colocado un número matemático para diferenciarlos. En medio de toda esa realidad deforme y todavía en desarrollo, se destacaba un fragmento grande de Satien, que se había acoplado totalmente a un sistema y se había convertido en un planeta con todas las características adecuadas para albergar en un futuro la vida. La Confederación Cósmica le dio un nombre. Número 3 de marzo de 2003.